Bien, estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar con don Orlando Espinosa, es el secretario de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, el partido Fuerza del Pueblo. Don Orlando, qué bueno verlo nueva vez. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos tenía abandonado. Gracias por invitarme a su casa, que también es la mía. Así seguro. Mire, a propósito de seguridad ciudadana, vamos a empezar, don Orlando, por la rueda de prensa que realizó el partido en la semana que concluye hoy, fijando posición sobre el tema de seguridad ciudadana. Usted encabeza el titular de esa secretaría, tiene la experiencia de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados en su tiempo de diputado de la República. Cuéntenos entonces, en resumen, qué ha pasado, por qué se fija posición ahora, cuáles son las recomendaciones y luego entonces nos adentramos en los temas que generan la situación que estamos viviendo ahora. Bueno, ya saludamos al público, ¿verdad? Sí. Mira, no es que fijamos posición ahora, es nuestra segunda rueda de prensa como secretaría para decirle al país y al Estado qué es lo que hay que hacer. Pero la rueda de prensa del miércoles pasado era para llamar la atención porque se está desbordando la seguridad social. Ha desaparecido. Tú no ves gente en los parques. La gente cuando ve que viene un motorista con uno atrás, anda buscando a ver si por dónde se le quita del medio porque piensa que lo van a atracar. Pero ¿cómo puede una población vivir en un estado de zozobra, de inseguridad, de susto como esa? Las mujeres, cuando andan a pie, las que no tienen carro, dejaron de usar carteras. La cartera dejó de ser un adorno elegante para las mujeres humildes, porque entienden que desde que un motorista la ve, le quita la cartera. Ahora, de repente, después de nuestra rueda de prensa, tiran 5,000 policías a la calle. Pero no solamente son 5,000 policías, también hay militares patrullando. Entonces, esos 5,000 policías, ¿dónde estaban? Yo me pregunto, ¿de dónde lo sacaron? ¿Lo sacaron de un sombrero? ¿Qué estaban haciendo? ¿Serían algunos de esos policías también los que andaban en los motores? ¿Cuál es, don Orlando? Ustedes como partido no tienen experiencia, o sea, no han gobernado, pero sí tienen experiencia de Estado, porque la Fuerza del Pueblo es un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Usted fue legislador por un buen tiempo. ¿Cuál es la posición del partido? ¿Cómo ustedes entienden qué es lo que debe hacer el gobierno que no ha hecho? ¿O qué es lo que se supone debe hacer? Es un gobierno que tiene apenas un año, está iniciando prácticamente su segundo lustro. ¿Qué es lo que deben hacer según la experiencia de ustedes en el Estado? Todo el mal comienza en un gobierno haciendo oposición irresponsable. Cuando tú haces una oposición responsable, no vas a hacer un gobierno bueno. Si usted toma, por ejemplo, en el Congreso, los discursos de los que eran oposición ayer y que son oposición hoy, son gobierno hoy. Que ellos sí, que son gobierno hoy, se dan cuenta que ellos tienen que ponerse un pañuelo en la cara para poder defender lo que con tanto ímpetu atacaban ayer. Entonces, lo primero es que un partido, cuando va para el gobierno, tiene que hacer una oposición responsable, como la está haciendo la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo hace una rueda de prensa para expresarse sobre algo, pero también le dice cuál es la solución. La Fuerza del Pueblo tiene 52 secretarías. Cada secretaría encarna lo que es un estamento del poder. Es como si fuera un partido ensayando lo que va a hacer cuando llega al gobierno. Sí. Eso se llama hacer oposición responsable. ¿Usted cree que eso está pesando y eso ha influido en la falta de políticas públicas o de acciones que vayan en la orientación de lo preventivo?
Entonces, vamos a enlazarlo con la pregunta de la doctora para saber, o que usted nos pueda resumir en 5 puntos. Que dije que tenía un lustro el gobierno. No son, para el segundo año. No son 5 años. O sea, para mí el PRM va lejos. Está en la segunda gestión. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias? ¿Cuáles son los puntos? ¿Qué está recomendando la Fuerza del Pueblo? Para la seguridad ciudadana, lo primero es que ellos no hicieron un plan. Tú no lo encontrabas. Sí, el pan Giuliani. No, pero ¿dónde está? Búscalo, entra a las redes, entra a la página interior de policía, entra. Pero vamos antes de entrar al presupuesto. ¿Qué cosas hay que arreglar que el gobierno pasado dejó descompuesta? La ley de migración. 8 años el gobierno pasado y no la puso en ejecución. Tú no puedes tener seguridad de la sociedad sin una política migratoria seria y que se Que eso le enfrentaba con sectores importantes de la Claro, sociedad. pero ven acá, ese es el precio. Estaban en reelección. Ese es el precio. Desde que llegaron estaban en reelección. El gobierno pasado, al otro día de juramentarse el presidente Medina, la primera salida aquí se fue a su pueblo. ¿Y qué fue lo que dijo? A mí me entregaron un maletín lleno de factura. Ahí comenzó a montarse la reelección. Y ahí se comenzó a perseguir al presidente Fernández. Pero ¿y cómo es posible que un partido, ese esfuerzo sobrehumano para llevarte al gobierno y en tu primera salida, eso sea lo que tú le digas? Comienza por ahí. Vamos a seguir con la parte legal que no le cuesta nada al Estado. Que influye en la inseguridad que sí. tenemos ahora. La ley de armas. Hay una ley de armas, municiones y afines que se aprobó en el 2016 y la tienen engavetada. Entonces, ¿por qué la engavetó el gobierno pasado? Porque con las armas hay una mafia en este país. Si el gobierno, si el Ministerio de Interior quiere buscar armas ilegales, que vaya al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional. Ahí están. Y usted no tiene parte de responsabilidad, y don Orlando, porque usted fue legislador. Sí, pero encabezó la comisión. La ley de armas la trabajé yo en la policía. comisión, pero yo no soy que la pongo en ejecución. Yo hago la ley. Tú como gobierno, ¿qué pasa? ¿Qué es un arma ilegal? Un arma ilegal no es no tener una licencia dominicana. En el 1999, en diciembre del 99, a días de comenzar el nuevo siglo, el siglo XXI, la ONU se reunió con todos los países signatarios. Y porque ya comenzaba a preocuparse el planeta por la cuestión de las armas. Sí. Y entonces ahí estaban los 9 fabricantes de armas más importantes del mundo. Y todas las naciones. ¿Qué es un arma ilegal? Un arma ilegal, esa es un arma que la fábrica no la haga para un país. Si la República Dominicana va a importar 100.000 pistolas calibre 9 milímetros, la Glock, para decir una marca que la va a hacer, tiene que ponerle esa pistola, una marca RD. Si es para Haití, RH. Mecanismo de control. Entonces, ¿qué pasa? Si es un arma que llegue sin eso al país, es un arma ilegal. Y esa entran legalmente a Aquí través no de hay una sola transportadores. arma legal. Pero a los primeros, pero aparte Pero esos son los coroneles, los generales que tienen las armerías. Vamos a la ley. La ley que hicimos en el Congreso en el 2016 fue conteste a la resolución de la ONU de 1999. ¿Qué hay que hacer con los proyectiles? De hecho, cada nación, cada proyectil debe tener también una identificación y un número único. Si en una almería que yo de mi propiedad yo vendo proyectiles, yo tengo, por ejemplo, 50.000 proyectiles para la venta. Yo tengo que tener numerados esos 50.000 proyectiles. Entonces, cuando va Alexander a comprar una caja de proyectil, se le hace un formulario que diga de tal número a tal número. Pero también es que yo policías y militares. Cuando aparece un casquillo por ahí con esa numeración, ya no hay que buscar mucho. ¿Para qué hacer desarmes? No es desarmes, es poner en práctica la ley. Ya van 2 cosas. Antes de llegar a los presupuestos. Vamos ahora con el 911. Que el 911
Si hizo algo bueno en el gobierno pasado fue el 911. Ya está prácticamente en desuso. El 911 se hizo en el 2013, se modificó en el 2016. En el 2013 se le puso un artículo. Primero yo le dije, la Comisión Permanente de Interior y Policía se convocaba a Palacio, era en Palacio que se reunía. Yo tenía que ir porque yo era el presidente. Y esa ley en el 2013 era inconstitucional. Y yo le decía a Montalvo. ¿En qué artículo? Oh, no recuerdo el artículo, pero la Constitución establece que para usted someter una ley que afecte el presupuesto nacional, tiene que identificar los fondos. ¿De dónde van a salir eso? Si usted no hace eso, viola la Constitución. Así es. Y así se aprobó. Pero no solamente se aprobó, se obligó a que se pusiera un transitorio, que esa ley del 911 iba a estar bajo la rectoría de la Secretaría de la Presidencia, Sí. para que lo manejara Montalvo. Bueno, pero era transitorio hasta el 2016. ¿Qué pasa cuando llega el 2016 que se ve que vamos a reelegirnos? Para el 2020 se modifica la ley y se quita el transitorio definitivo. El 911 por su naturaleza tiene que ser bajo la rectoría del Ministerio de Interior y Policía. Por su naturaleza. ¿Y bajo quién entonces sigue ahora después de la modificación? Sigue igual porque hay que modificar la ley. ¿Y qué pasa? Yo entiendo que la actual Secretaría de la Presidencia no tiene interés en esa ley, tiene interés en otras cosas, pero no en esa ley. Es más, yo le voy a decir por aquí al ministro de la Presidencia, señor ministro, esa ley está bajo su rectoría, porque yo creo que él no lo sabe. Yo se lo estoy diciendo por aquí al ministro, para que él sepa que la ley... Ese es el ministro Macarrulla. Claro, está en otra cosa. Él es el responsable de velar por esa ley. Y así lo establece la propia ley. Yo le dije al senador de San Cristóbal en estos días, hace 2 noches. Franklin Rodríguez. Franklin, por favor, hazle un buen regalo a la nación. Modifique ese artículo de la ley del 911. No hemos llegado todavía a presupuesto, estamos nada más en leyes que hay que hacer. Usted no ha bajado a los motores Todavía. No la Primero hay que hacer el Código Procesal Penal. ¿Qué pasa cuando una gente le quita el teléfono a otro? Un ratero le quita el teléfono. Pues ese propietario tiene que ir a la policía y a la fiscalía a poner la querella. Así es. Y cada vez que citan al ratero, él tiene que asistir. Se está revictimizando. Y ese delincuente lo mira y le hace así. Yo no voy a dejar que mi nieto o mi hijo vaya. Mejor que se quede eso así. ¿De qué trae eso? Una gran cantidad de recurrentes. Y las personas no en el crimen y el delito. No va a ir. Así es. Esa es una modificación que debe hacer el Congreso. Y si le quieren que la apruebe rápido, que la someta al Poder Ejecutivo. Fíjate que... Todo eso, usted entiende que eso alienta... eso es lo primero, no, ahí está, no. Eso es lo primero que hay que hacer. Adecuar las leyes al combate del crimen y el delito, porque seguridad no solamente es policía. Lo de policía, el policía cuando se gradúa, no se gradúa de licenciado en seguridad ciudadana, se gradúa como licenciado en ciencias policiales, que no es lo mismo que seguridad ciudadana. Son cosas muy diferentes. Ahora, ¿cómo se ve la policía? Como que eso es el todo, porque es la policía que tiene que perseguir a la gente de un crimen y de un delito. ¿Qué hacer entonces con las motocicletas, como dijo la doctora hace un instante? Ahora, ¿y qué hacer con la propia Policía Nacional bien, y esos miembros que quizás sean unos pocos, pero que también incentivan y participan de los hechos que atacan a la gente? Tu pregunta lleva 2 cosas. Sí. Hay una que no lleva presupuesto, para otras que llegan presupuesto. Y es mucho. Para hacer una verdadera reforma policial se necesitan por lo menos $50.000 millones en la República Dominicana. Porque la seguridad es cara. Y la seguridad ahora en este momento del siglo XXI no puede ser efectiva sin usted aliarse a la inteligencia artificial.
Si usted no se... eso si es usted no se alía, si usted es el indispensable. policía, pero venga acá, el policía que sale de un hogar evangélico o católico a la policía no vale 2 pesos en la policía. No si engancha. usted lo educó en valores, ese policía no vale 2 pesos. No le cae bien al comandante. No vale 2 pesos y por cualquier cosa lo mandan a la frontera o lo ponen en la calle. El policía que ingresó desde un hogar creado en valores no vale 2 pesos en ese cuartel. Eso no cotizan. No sirve para policía. Es más, es una pena que esta sociedad esté así. No lo digo yo, no lo digo yo. El presidente de la República dijo en Jaina pertenece a mi provincia, un municipio industrial, quizás el más industrial del país, dijo lo siguiente: muchas veces personas que tienen el compromiso de perseguir a los delincuentes tienen una especie de mafia con ellos. No lo dije yo. Cuando lo dice un presidente, todo el mundo sabe que eso es verdad, pero nunca lo había dicho un presidente. Yo le digo una cosa al Estado: no se puede prevalecer de su propia falta. Usted lo dijo, enfréntelo. Enfréntelo. O sea, el presidente de la República sabe que el que tiene la responsabilidad de perseguir eso, hay una especie de mafia. Dijo el Torito, el senador de Monseñor Bonao, Noel, sí, que en su provincia habían subido las cuotas de peaje. Está ahí en las redes, búscalo. O sea, todo el mundo sabe que la delincuencia es una zona franca en la República Dominicana. ¿Cuál es la situación, don Orlando, antes de dejarlo ir? ¿Cuál es la situación en su provincia? Según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, es una de las que presenta más dificultad en el Plan Nacional de Vacunación. Ustedes, el liderazgo de la provincia, ¿qué han hecho? Y los temas, bueno, ya no vamos no me menciona el tema de seguridad porque debe ser el mismo. Peor. Que el que vivimos aquí donde estamos ahora mismo, en el Distrito Nacional. Pero dígame, ¿qué han hecho ustedes, el liderazgo político, que es el que moviliza y sabe cómo movilizar la gente? ¿Qué ha pasado con las personas que no quieren, estar un poco rezagada y no se han vacunado? Bueno, la vacunación en mi provincia es una preocupación terrible, porque la gente no ha respondido al llamado y en una provincia... Ocupa el último lugar. El penúltimo. ¿Qué es lo que sucede según el parecer suyo? No ha habido motivación. Las autoridades de salud pública de San Cristóbal no han sabido llegar al convencimiento de la provincia completa. Pero es un tema de todos, don Orlando. Sí, o sea, no es un tema no es el tema de Pedernales. Podemos dejárselo solo al No es el tema de Higüey. Ustedes no es el tema del también, distrito. como partidos políticos líderes en su provincia, ustedes también pueden movilizar personas. La Fuerza del Pueblo le ofreció a Salud Pública los locales, los sublocales en la provincia y no le hicieron caso. Locales y recursos humanos. Pero en otras demarcaciones lo han utilizado. Sí, pero en San Cristóbal no lo utilizaron. En la única parte que lo utilizaron ha sido en el distrito. Y la Fuerza del Pueblo identificó 7 provincias para poner al servicio de la vacunación su personal y su local. ¿A qué le atribuye usted que sea tan difícil ponerse de acuerdo? Bueno, tú sabes que los gobiernos no son maduros de sentimientos y de pensamientos. Son celosos hasta con eso. Hasta con que tú le ofrezcas una ayuda, se ponen celosos. Esa es la realidad. Bueno, pues yo creo, don Orlando, que vamos a tener que invitarlo de nuevo para hablar de otros temas que no sea de seguridad, porque la verdad es que el tema se lleva mucho tiempo. De seguridad nada más hicimos la introducción. Y faltaron otros Así aspectos de ese mismo tema. Pero muchísimas gracias, don Orlando Espinosa, por acompañarnos esta noche en Propuesta Final. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo. Así es. Sí, y Muchas amigo gracias. nuestro. Muchas gracias por su invitación. Sí. Muchas gracias, don Orlando. Hacemos la pausa y regresamos con más de Propuesta Final. No se vayan.